Vamos a resolver en este vídeo problemas de distribución binomial y normal conjuntamente, o problemas en los que aparecen mezcladas estas dos distribuciones para poder distinguirlas. Recordemos que debemos de empezar siempre definiendo la variable aleatoria con la que vamos a trabajar y qué tipo de distribución sigue esa variable y cuáles son sus parámetros. Dice el problema, la nota media de las pruebas de acceso correspondientes a los estudiantes que querían ingresar en una facultad era 5,8. La desviación típica, 1,75. Y fueron admitidos los de nota superior a 6. ¿Cuál es el porcentaje de admitidos si la distribución es normal? Luego, lo primero, defino la variable aleatoria. X, que sería la nota media de las pruebas de acceso. Y X se distribuye normalmente con una media de 5,8 y una desviación típica de 1,75. Me dice, ¿cuál es el porcentaje de admitidos? Pues los admitidos serán los que tengan nota superior a 6, probabilidad de X mayor que 6. Tipifico. Para tipificar, a X le resto la media, que es 5,8, y divido por la desviación típica, que es 1,75. Me daría probabilidad de Z mayor que 0,11. Esto sería 1 menos la probabilidad de Z menor o igual a 0,11, que la puedo buscar en la tabla y me da 0,5438. Y 1 menos 0,5438 me da 0,4562. Como me pide el porcentaje, pues sería esto multiplicado por 100. Es decir, un 45,62% de los alumnos serán admitidos en esa facultad. Y ahora el apartado B me dice con qué probabilidad, cuál es la probabilidad de que exactamente, esto estaría mal redactado, sería cuál es la probabilidad de que exactamente 4 de 10 alumnos, estudiantes, sean admitidos. Por lo tanto, la variable aleatoria ahora es el número de estudiantes admitidos de un grupo de 10. Es decir, n es igual a 10 y la probabilidad de admitir un estudiante es 45,62%, 0,4562. Tengo una distribución binomial donde n vale 10 y la probabilidad del éxito, que sería ser admitido, es 0,4562. Por lo tanto, tenemos una binomial donde n vale 10 y la probabilidad del éxito 0,4562. Obviamente, Q, que es la probabilidad del fracaso, será 1 menos 0,4562. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 4, me están pidiendo la probabilidad de que X sea igual a 4? Entonces, la fórmula de la probabilidad de X igual a R en una distribución binomial sería n sobre R por P elevado a R por Q, que es 1 menos P, elevado a N menos R. Sustituyendo, quedaría eso, ¿no? 10 sobre 4, 0,4562 elevado a 4, por 1 menos 0,4562 por 10 menos 4. Y esto sería igual a, recordemos que el número combinatorio era 10 factorial, n factorial, partido r factorial, n menos r, 10 menos 4 factorial. Esto me da 0,04331 y 1 menos 0,4562 elevado a 6, 0,02586. Y eso me daría 0,2352. Vamos a ver otro problema que dice lo siguiente. El peso de los adultos de una población numerosa se distribuye normalmente con media de 65 kilos, una normal de media 65 y desviación típica 3. Calcular las siguientes probabilidades. Apartado A. Probabilidad de que uno de los individuos tenga un peso comprendido entre 63,5 y 66,5 kilogramos. Lo primero que yo tengo que hacer es definir la variable aleatoria X
que sería el peso de un adulto de esa población. Y esa variable se distribuye normalmente con una normal de media 65 kilogramos y desviación típica 3 kilogramos. Y me dicen que la probabilidad de que un adulto pese entre 63,5 y 66,5. Esto es un intervalo, se halla restando el área mayor menos el área menor, y ahora tipifico. Cambio la variable de x a z, x menos mu partido por sigma, y aquí igual, x menos mu partido por sigma. Esto me daría 0,50 menos la probabilidad de z menor que 0,50. Esta la leo en la tabla directamente, que es 0,6915, y esto lo pongo como el suceso contrario, 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 0,50, que era 0,6915. Luego esto daría 0,3830. Y ahora vamos con el apartado B. Dice, si se eligen dos individuos, calcular la probabilidad de que uno de ellos tenga un peso comprendido entre 62 y 68 kilogramos y el otro tenga un peso no comprendido entre 62 y 68. Estamos hablando de una binomial donde n vale 2 y vamos a hallar que la probabilidad del éxito sea pesar entre 62 y 68. Esto es la probabilidad de no pesar entre 62 y 68, que en nuestro caso sería Q, que sería el fracaso. Y entonces, número de individuos de los dos elegidos con un peso comprendido entre 62 y 68, que es lo que yo he considerado éxito. Vamos a hallar esa probabilidad. Área mayor más área menor. Tipifico. Y me quedaría la probabilidad de z menor o igual que 1 menos la probabilidad de z menor o igual que menos 1. La primera la miro en la tabla, 0,8413, y esto sería 1 menos esa probabilidad, que es 0,8413. Me daría 6826, que esa es la probabilidad del éxito. La del fracaso será 1 menos esto. Luego me dice que uno tenga un peso y el otro no. Luego la binomial sería 2, que es n, y la probabilidad del éxito sería esta. Y me dicen la probabilidad de que y sea igual a 1, puesto que el otro no puede tener ese peso. Sería 2 sobre 1 por esto elevado a 1, por el suceso contrario, elevado a 2 menos 1, que también es 1. Y esto me daría 0,4333. El problema dice lo siguiente: en un gran estadio deportivo se quieren instalar focos para iluminar el campo de juego. El suministrador asegura que el tiempo de vida de los focos sigue aproximadamente una distribución normal con media 40 horas y desviación típica de 4 horas. Se pide, apartado A, escogiendo un foco al azar, cuál es la probabilidad de que luzca por lo menos 30 horas. Primero defino X, nuestra variable aleatoria, que sería el número de horas que luce los focos. Y X se distribuye normalmente con media 40 y desviación típica 4. El apartado A me dice cuál es la probabilidad que luzca por lo menos mayor o igual a 30 horas. Tipifico. X menos mu partido por sigma. 30 menos 40 es menos 10 partido por 4, que es menos 2,50. Recuerden que aquí tenemos tanto el mayor como el signo menos. Luego esto es igual que la probabilidad de z menor que 2,50, que si lo miramos en la tabla, 0,9938. Y ahora dice, si se compran 1.500 focos, ¿cuántos puede esperarse que luzcan por lo menos 30 horas? Pues sería el número total de focos, que es 1.500, por la probabilidad de lucir por lo menos 30 horas. 1.500 por 0,9938, que aproximadamente 1.490 focos. Y el apartado C me dice, si compramos un total de 8 focos, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo uno luzca menos de 38 horas? Lo primero que vamos a determinar, tenemos una binomial, porque tenemos aquí n,
Y la probabilidad del éxito sería lucir menos de 38 horas. Vamos a calcular esa probabilidad. Para eso tipifico x menos mu partido por sigma, que me daría menos 0,50. Esto sería el suceso contrario, 1 menos la probabilidad de z menor que 0,50, que es 1 menos 0,6915, que me daría 0,3085. Esa sería la probabilidad del éxito, es decir, la probabilidad de que un foco tomado al azar luzca menos de 38 horas. Luzca menos de 38 horas. Y ahora me dice que si tenemos un total de 8 focos, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 1? A lo sumo 1 sería menor o igual que 1. Tenemos una binomial donde n vale 8 y la probabilidad del éxito sería durar menos de 38 horas, que es esto. Es decir, y número de focos de los 8 elegidos que duran menos de 38 horas, que se distribuye binomialmente donde n vale 8 y la probabilidad de éxito 0,3085. Y me están pidiendo la probabilidad de que a lo sumo 1, probabilidad de i menor o igual que 1, que sería la probabilidad de i igual a 0 y la probabilidad de i igual a 1. Si las calculo, sería 0,05228 más 0,18659, que sería 0,2389. Esa sería la probabilidad pedida. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.